Abriendo procesos con Mujer Iluminada. Porque vivimos nuestra vida amorosa, profunda, intensa y dolorosamente. Con Marion Andrea Pacheco Romero y Diana Carolina Gutiérrez Sandoval. Bienvenidos hombres y mujeres iluminados a este nuevo capítulo del podcast Abriendo Procesos con Diana y Marion. Y hoy estamos nosotras solitas aquí, muy conectadas porque queremos nuevamente hacer la dinámica de las entrevistas y por eso en este momento me voy a entregar totalmente a Diana y vamos a hablar un poco acerca de mi trabajo, la psicología, las constelaciones y lo que salga. Eso fue todo un proceso, y además que ya, o sea, hiciste la introducción diferente, ni siquiera es con Mujer Iluminada, es con Diana y con Marion. Ya le sacamos los trapitos a Diana, ahora vamos a sacar los trapitos a Marion. Qué risa. Bueno, sí, definitivamente hoy va a ser un podcast diferente. Me voy a poseer de una periodista y hablarle a Marion Andrea Pacheco Romero y saber exactamente qué es la vida de ella. En este podcast hemos hablado de muchísimas cosas. Yo creo que hemos contado muchas de cosas que de pronto solamente tú y yo sabíamos y que quisimos ya como abrirnos a la gente, sobre todo para que se identifiquen y más allá de que se identifiquen, vean que todas nuestras experiencias también dan el resultado de lo que en este momento somos como profesionales y como seres humanos. Entonces, bueno, ahí les va. Ah, mentira. No, Marian ya está asustada. Ustedes vieron la cara de Marian. Yo me siento... tomar una foto. Estoy como en el banquillo de los juzgados, me siento, nunca pensé que me fuera a sentir así, como que Dios mío, que me van a preguntar, en qué me metí. O sea, aquí con mi dramatismo, todos mis nervios a flor de piel. Todos tienen que saber primero que esta es una unión, Mujer Iluminada es una unión de una mujer pisciana y de una mujer Virgo. Por lo tanto, total. La mujer pisciana... O sea, en la entrevista pasada, yo no sé, todos los que hayan escuchado nuestro podcast, estábamos como que yo relajada echando cuentos. Pero es que estoy entrevistando a una mujer Virgo. ¿Eso qué quiere decir? De que ella quiere que yo le diga las 20 preguntas que le voy a hacer y que ella tenga la potestad de decirme esta sí y esta no. Y lo que pasa es que la está entrevistando una mujer pisciana. Entonces, ni siquiera, vamos a ver qué pasa, vamos a fluir. Mari, bueno, tú tienes dos profesiones que para mí son supremamente complementarias y son muy importantes para todo lo que está sucediendo en este mundo, no solamente en este momento planetario, sino a nivel de todo lo que hemos estado trabajando a nivel de la evolución. El ser psicóloga y el ser consteladora familiar. Yo creo que ha sido una muy buena decisión el poder hacer ese combo, y más en una mujer organizada como tú, a nivel de por tu signo, por todo lo que ya de alguna manera sabemos de ti. ¿Cómo manejas eso, Mari, con tu vida personal o con todo lo que pasa después de Mari, de que ella deja de ser psicóloga y comienza a ser amiga, comienza a ser pareja, comienza a ser hija? ¿Eso es tan fácil como se ve? Para nada. Al principio yo era demasiado intensa. O sea, aquí que lo digan mis compañeras de pronto en la universidad, si están escuchando esto, había una compañera en particular que me decía... deja la intensidad, que no estamos en la universidad. O sea, era un tema de que yo me reunía con mi amiga más cercana que me seguía el hilo, me seguía la bola y salíamos de la universidad y hablábamos. Yo creo que tengo esto, ¿no? Yo creo que tengo lo otro, sobre todo cuando veíamos psicopatología. Yo fui esa estudiante que creí tener todos los trastornos del DSM. Claro. Pero sin embargo tenía también otra amiga que éramos como un grupito y otra amiga súper Diana, súper relajada, súper ella como que, ay, ya cállense, ustedes sí son intensas, o sea, ya no estamos en la universidad. Entonces fue muy cómico y fue un proceso que yo creo que mi familia más que todo conoce porque mi pobre madre en un momento dijo, Dios mío, ¿para qué estás estudiando psicología si cada vez te veo peor? Pero era porque siempre he sido, Diana, una persona muy apasionada. Yo creo que esa es la palabra. Yo creo que la psicología o todo esto de decidir hacerlo como mi labor profesional empezó mucho antes porque desde siempre he sido así. No sé si sea mi personalidad Virgo o lo que tú decías, pero siempre he analizado. Siempre he sido una persona que analizo. De hecho, cuando llego a un lugar...
yo lo primero que hago es como sentir, ahora entiendo que también es parte de mi intuición, sentir la energía, pero más allá de eso, como los comportamientos de las personas y donde yo me pueda sentir totalmente segura de decir o hacer algo. Pero mientras tanto, yo lo primero que estoy es viendo y analizando, no tanto a las personas, sino cómo me estoy sintiendo yo y cómo me voy a comportar en esta situación. Entonces, créeme que en la vida personal es todo un reto, pero en la vida laboral yo creería que es como un don, porque tengo la capacidad de que la persona me puede estar hablando 1000 palabras por minuto y yo estoy ahí escuchando y organizando en mi mente, como el meme que hay por allí, todos los aspectos de la persona. Entonces, qué bueno que en mi caso yo haya podido sublimar o encontrar esa vocación en la psicología y en las constelaciones que me sirven para mi vida, para mi trabajo. Pero en la vida personal es todo un reto. Es un reto y hasta tú misma lo sabes como mi amiga, que no es fácil. No es fácil. O sea que digamos uno llega a una consulta de Mario y no solamente si ya uno va a un psicólogo y uno dice, Dios mío, desde que llegue me va a examinar de cómo me moví, cómo moví la mano, el lenguaje corporal, que puede llegar a generar estrés a uno como paciente cuando entra a una consulta psicológica. O sea que contigo es peor, porque tras de eso me estás diciendo que hablas de la intuición y hablas de todo eso. Bueno, sí, aunque en eso también he mejorado muchísimo. Sabes que yo en la entrevista pasada te preguntaba mucho sobre lo que aprendiste tú y lo que te enseñaron en la universidad, porque en mi caso, cuando yo me gradué, primero no quería ejercer mi profesión, porque llegué a este pensamiento de ¿quién soy yo para decirle a las personas qué hacer? Porque de todas formas, la psicología clínica tiene sus partes rígidas, o sea, es como que tú le vas a decir a la persona esto porque esta persona tiene este diagnóstico. Claro, los clasifica en patologías. A veces es reduccionista, exacto. Yo creo que el papel del psicólogo es evaluar. Entonces yo decía, ¿quién soy yo para evaluar a las personas? Entonces es allí donde yo comienzo, Diana, como a conectarme con una parte de mí que también es bien Piscis, bien flexible, bien amorosa, y también es como muy espiritual. Entonces yo decía, Dios mío, yo no quiero ser ese tipo de psicóloga. Y ahí es donde inmediatamente comienzo a estudiar las constelaciones familiares. Y creo que eso fue lo que me ayudó en mi vida laboral, porque yo nunca ejercí realmente como psicóloga clínica. Yo me tomé un año de descanso en donde estaba estudiando psicodrama, estaba haciendo constelaciones familiares, estaba en una comunidad terapéutica para psicólogos en mi universidad, a veces iba al grupo de arte terapia. Entonces comencé a darme la oportunidad de adquirir herramientas y me he dado cuenta con el pasar de los años que no es lo mismo ser un psicólogo que ser un psicoterapeuta. Entonces realmente, sí, realmente yo amo mi profesión de psicólogo clínico y de hecho no estoy de acuerdo pues con muchas cosas ahorita, muchos talleres, muchos cursos que salen sin tener la fundamentación teórica y clínica, pero yo también reconozco que la psicología clínica solita puede llegar a ser una profesión muy pesada. Muy pesada porque te forman para evaluar y para ver todo lo que está mal en una persona. Mira que es muy bonito todo ese camino que nos estás diciendo, porque seguramente, como decíamos en algún podcast, es la forma como nos unimos, ¿no? Porque sí, se genera desde una carrera muy científica, muy como que es que si de los 10 síntomas tiene 5, entonces es esta patología. Entonces cuando eso ya uno se comienza a sentir como en ese cuadradito, uno dice, no, esto no puede ser. Y tú desde muy joven también dijiste como que no, yo tengo que irme como que hacia otro lado y comienzas a buscar. ¿Y por qué constelaciones familiares? ¿Por qué no alguna otra terapia? Yo sé que ya nos contaste como tu experiencia de tu primera vez en una constelación familiar, pero digamos, ¿por qué no elegiste algún otro tinte que te diera también toda esta parte, tal vez, no sé si llamarlo holístico o espiritual, o de pronto no tan cuadrada como la psicología clínica? Sí, yo creería que me eligió a mí. O sea, aparte de lo que tú decías, que ya estábamos destinadas, porque yo tenía la idea de el arte terapia. ¿Sí? Yo antes de psicóloga y todo, desde muy niña, siempre he tenido como un llamado hacia las artes, hacia lo artístico. Yo de hecho, más chiquita, yo quería ser actriz. Entonces yo comencé, de hecho en mi tesis de grado y todo esto, ya yo comencé a flexibilizar,
porque yo vi psicoanálisis, yo vi terapia humanista, vi muchas cosas, pero cuando llegué a los semestres avanzados y vi psicodrama, por ejemplo, yo me sentí muy identificada. Entonces yo dije, listo, yo voy a ser una psicóloga de pronto destinada al arte, ¿no? Y me metí en todos esos procesos grupales. Sin embargo, no sé explicarte, es como que algo me falta, o sea, siempre como en una búsqueda. Y como yo les contaba en algún podcast cuando tenía 16 años, yo asistía a una constelación familiar gracias a mi tía y a mi abuela materna, en donde estuve con una psicóloga argentina y descubrí un secreto, que era la bipolaridad de mi bisabuela. Y esa fue la fichita, Mari, que comenzó ya, ahí dijiste, o sea, si eso lo conseguí en mi familia, si eso lo conseguimos en otras familias, va a haber un proceso distinto, va a haber una sanación distinta. Sí, y de hecho en esa constelación entendí por qué había estudiado psicología clínica, pero por qué estaba llamada a hacerlo diferente. Claro. Porque mi bisabuela fue una enferma psiquiátrica que realmente no recibió la mejor atención. Tengo historias muy dolorosas de mi familia recordándola a ella metida en psiquiátricos, en asilos, con un tinte como de miedo, de decepción, de que el trato no era el mejor y que inclusive, Diana, para ese tiempo donde vivió mi bisabuela, por muchos años se creyó que mi abuela estaba poseída, hubo mucha confusión con la religión, e imagínate la información que va quedando en mi abuela y ahora en mi madre y en mis generaciones con el tema de la locura. Claro. Entonces, en mi familia, en mi casa, si tú le dices a una persona boba, no pasa nada, pero si tú le dices loca, es como que esa palabra pesa, tiene peso, tiene una implicación sistémica. Y en mi adolescencia yo tuve como muchos estados de ánimo, no patológicos ni que sufrí de ninguna enfermedad, pero que no eran como normales, ¿no? Para un adolescente, Habituales, porque los ajá. adolescentes ustedes saben cómo son. Entonces mi mamá, pues ella trabajaba muchísimo, es una persona muy práctica también, mi mamá de hecho era electricista, imagínense ustedes. Y no tenía como esas herramientas. Ella decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer con María Andrea? Pero sí tuve una tía muy especial que me crió, muy amorosa, muy espiritual, que siempre me llevó de hecho a un médico que trabajaba estas terapias que trabaja Diana. Desde los 4 años yo estoy involucrada con las terapias alternativas, complementarias, fui a un homeópata. Y esta persona muy querida de la familia fue el que me llevó a las constelaciones familiares. Yo esto nunca lo vi en la universidad, Diana. Okay. Yo pasé 5 años de mi vida esperando que en la universidad me dieran las constelaciones familiares y yo le contaba a mis amigas en ese entonces como que muchachas, es una terapia donde yo hablé con mi abuela, entonces imagínate la cara de mis amigas como que eso fue que fuiste a un brujo, eso fue que cómo vas a hablar con tu bisabuela. Entonces comencé a sentir que no era algo común, no era algo habitual, pero que era lo que a mí realmente me había funcionado. Y yo soy muy empírica. Yo siento que si a mí me funciona y yo tengo la responsabilidad de haberlo probado y de haber visto los resultados, pues yo puedo dar fe de eso. En cambio, si yo no conozco de algo, si yo no lo he probado, si yo no estoy conectada a ello, muy difícil yo le diga a las personas, sí, mira, esto funciona. Entonces, como yo asistí a mi primera constelación a los 16 años, lo primero que hice al graduarme fue buscar las constelaciones. Y de hecho fue lo primero que estudié y ahí me quedé. Y como tú dices, más adelante fui más consteladora o soy muchas veces más terapeuta en constelaciones familiares que psicóloga, pero sí me ha gustado el conjunto que he hecho con eso. Claro, ¿no? Y además de que es una combinación magnífica porque es la que te genera la base, la psicología, y tomas lo que necesitas para de pronto como estructurar todo lo que ya se tiene, pero la constelación familiar es no es lo que más se necesite. O sea, yo creo que la combinación es mágica, pero la constelación familiar definitivamente es estructurante para una persona, o sea, es como que lo que organiza. Sin embargo, la constelación familiar, a pesar de todo lo que nosotros hemos hablado, a pesar de todas las que puede haber en redes, sin embargo, no es lo suficientemente famosa, Mari. Las constelaciones familiares todavía no son como que está en la boca de todos y que debería serlo. Sin embargo, ¿por qué se le tiene tanto miedo a las constelaciones familiares? O sea, ¿es de verdad que todos salimos llorando?
Pues no sé cómo responder ahí, porque de hecho yo más bien siento que ahora las constelaciones familiares pues, sí son bastante conocidas. Lo que pasa es que como todo, hay mucha información y cada terapeuta le ha ido colocando su estilo. Pero sí, para el tiempo que yo estaba estudiando y que les cuento todo esto, de verdad era algo muy novedoso. Claro, en comparación, sí, claro, pero todavía hay gente que no, Mari. Y bueno, yo creo que se sataniza Diana o se teme a la constelación, es porque realmente es una terapia netamente vivencial. O sea, no vas a ir a la constelación a pensar. No vas a ir con que no, yo voy a trabajar esto, no. O sea, la constelación familiar trabaja con los campos morfogenéticos, que son una teoría de la física cuántica, que más adelante ustedes pueden buscar información en muchos libros, en muchas redes, pero lo cierto es que es una psicoterapia, ¿sí? Igual para mí tiene su fundamento en la psicología, pero tiene un tinte muy espiritual y también energético, que también está argumentado científicamente, pero que definitivamente hay algo mágico. Y lo que pasa para mí en las constelaciones es que es un momento en el que tú realmente vas a abrirte. Y hay que ser valiente para ir a una constelación porque no sabes qué va a suceder. Sin embargo, ten la responsabilidad de trabajarlo y asumirlo. Entonces, depende mucho de la apertura. Si tú vas con una buena apertura y si tú realmente sabes, confías en tu proceso, en ti, en que todo lo que va a salir allí es para algo, entonces vas a salir feliz, de hecho, que nos ha pasado muchas veces y que te ha pasado a ti cuando empezaste a trabajar conmigo, se te abrió como un campo de posibilidades y yo siento que tú amas las constelaciones, me parece maravilloso. No, es que ahorita voy a decir todo lo que, o sea, es un amor malo, que es un amor mal que dice la gente, lo amo mal, la amo mal. Definitivamente las constelaciones familiares, por eso te preguntaba como que hay gente que le tiene, o sea, que lo ha satanizado y que entonces como que no, yo cuando estoy a veces en consulta como que le digo, bueno, tú lo que necesitas es una constelación familiar y la gente como que se asusta, pero estoy tan mal, ¿por qué? Y no, o sea, es una maravilla. Ha sido para mí una bendición. Yo he estado en constelaciones familiares ya con Mari varias veces, individuales, en grupo, y es supremamente, y yo voy a decirlo como tal vez con toda la responsabilidad de que es supremamente mágico porque se siente, uno se llega movido, uno queda sorprendido porque como lo que se observa, como se analiza, además no es o sea, obviamente hay muchas consteladoras familiares, pero la forma como tú lo haces, en que organizas todo, en que le muestras a uno como que le desglosas todo y uno lo ve como tan claro, uno dice, ay, era por aquí donde yo tenía que comenzar, es por aquí donde debo empezar a trabajar y no, o sea, eso de verdad, o sea, hay que quitarle totalmente todo lo como ese tinte oscuro y más bien es una respuesta donde podríamos más bien empezar por ahí cualquier tipo de terapia. Si tú quieres un momento de sanación y tienes la valentía, como lo dijiste, tienes la valentía de decir voy a abrir un proceso, porque por eso también se llama nuestro podcast esto, porque ir a una constelación familiar es decir, listo, me desnudo con la razón, con el objetivo de realmente saber qué es lo que está pasando aquí dentro de Diana. Y no solamente dentro de Diana, sino de lo que está pasando desde hace muchísimos años y hasta ahorita me estoy dando cuenta. Sí, Diana, ahí estoy de acuerdo contigo. Yo también me responsabilizo de que de pronto las personas le tengan un poco de miedo o respeto a las constelaciones, porque como todos mis inicios, yo fui una terapeuta confrontativa. O sea, yo con estas ganas de ayudar al otro, yo quería que salieran todos los procesos de una vez. Claro. Como que, bueno, ya estás aquí, vamos a sacarte todo. Y definitivamente las personas se iban llorando, casi muriéndose, y terminaban donde Diana, que Diana, vamos a hacernos nuestra acupuntura, vamos a volver a nuestro centro. Y no necesariamente eran malas, pero sí me faltaba el tema de suavizar, de lo que decíamos, de pronto mi energía súper confrontativa, Virgo, soluciona, ya, este problema, solucionalo, enfréntalo. Hoy en día me doy cuenta de que precisamente las constelaciones son una herramienta muy confrontativa ya de por sí. Entonces he logrado unir
como otras herramientas, y me he dado cuenta que no todas las personas en primera entrada están preparadas para una constelación. Entonces ahora ya me tomo el tiempo de saber si la persona puede o no, si la persona quiere o no abrir ese proceso, porque está el tema del tiempo, el timing, el respeto, y inclusive hay personas que me dicen, no, que lo mío es energético, que yo no puedo, que esto no tiene nada que ver, o no me gusta, o no me parece, y yo muy amorosamente lo refiero. O le digo, bueno, mira, vamos a trabajar primero lo energético con Diana, vamos a protegerte, vamos a cuidarte, vamos a limpiarte aquello que tú creas necesario y después vamos a hacer la constelación. Entonces yo creo que por eso hemos formado en estos últimos años este equipo complementario, porque lo que más he aprendido como psicóloga, como terapeuta y como persona es la importancia del proceso de los demás, del tiempo de los demás. Entonces ya no me lo tomo personal y que ni escucho nada de lo que digan por allí o lo que sea, porque sé que también hace parte de lo que la persona está viviendo. Y es muy loco, y es muy loco porque yo cuando refiero a mis pacientes me dicen, no, Mari dijo que primero hiciéramos esto, yo, pero ¿por qué? Necesitábamos que te hicieras la constelación ya, porque es que yo sé que cuando tú hagas la constelación nos va a cambiar la vida. Yo siento que cambia la vida, o sea, definitivamente te da una visión distinta. Yo creo que por eso eres mi amiguita, mi mejor amiguita, porque a ti también te gusta abrir procesos y has sido muy valiente. Realmente yo con Diana sé que para adelante todo lo que salga en cuanto a las constelaciones, pero Diana sí hay muchas personas que definitivamente necesitan otro tipo de terapias o preparación porque no es fácil. De hecho hay una anécdota en conjunto que tenemos nosotras haciendo una constelación grupal, que ha sido la constelación más difícil para mí, en donde se destapó un secreto muy grande, en donde no se conoce la paternidad, no se conoce el padre. Entonces, créanme que yo como consteladora siempre fluyo, ¿no? Y en esa situación yo hasta dudé, yo dije, Dios mío, es una verdad muy dolorosa, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, en esa constelación se podía saber si era o no el papá de la persona. ¿Cómo es eso? Explícanos bien. Bueno, ahí el tema está en que la persona llegó como siempre por otra cosa, ¿sí? Él fue a constelar otro tipo de cosas, pero muy con el tinte de su familia. Y cada vez que él participaba, grupal, individual, como auxiliar, como protagonista, siempre le salían cosas de los secretos. Y este es un tema importante que me gusta de las constelaciones, los secretos. Cuando hay un secreto, Diana, se dificulta todo en la vida. Hay bloqueos, hay algo que no se sabe, no logro alcanzar mis metas, me siento mal, me dan depresiones, bueno, miles de síntomas que pueden estar revelando que hay un secreto familiar. Y puede ser secreto que no son míos, ¿no? O sea, de pronto yo soy totalmente familiar, abierta, netamente. Pero, mi mamá. Por ejemplo, un secreto era, mi bisabuela era maníaco-depresiva, era bipolar, era una enferma psiquiátrica y a mí nunca me lo dijeron. A mí me dijeron, tu abuelita era muy enfermita y murió. O sea, ya. Eso era un secreto familiar. Entonces, en esta constelación que estábamos ambas, estábamos constelando una cosa y comienza a salir un secreto, secreto de mamá, secreto de la familia, secreto. Entonces, definitivamente yo como consteladora decidí encarar esa situación y dije, bueno, ¿cuál es ese secreto? Entonces puse varias opciones y entre ellas estaba que ser adoptado pudiera ser una opción, tener otros padres, trabajar la pertenencia, o sea, habían varias opciones que nos remitía la persona y cuando estábamos allí, como se tornó tan delicado, pusimos a un auxiliar a que hiciera el papel de la persona, teníamos todo muy, muy bien cuadrado, pero definitivamente seguía saliendo, hasta que llegamos a la conclusión de que su papá no es su papá. O sea, la valentía no es solamente para los pacientes, sino la valentía también es tuya, Mari, o sea, esto es un tema delicado y tú también el poderte, o sea, eso hay que tener una credibilidad en uno mismo grandísima. Créeme que allí le hago muchísimo caso a también lo que me dices tú, de que hay algo más grande conmigo, ¿no? Porque si yo me siguiera viendo como solo yo, Marion, desde mi mente, yo me hubiese asustado, hubiese salido corriendo, de verdad. No, me equivoqué en todo, gracias por venir. Sí, porque es lo que yo te decía de la teoría. A veces la teoría falla, a veces los libros, la ciencia todavía no ha podido abarcar las cosas que nosotros podemos llegar a vivir a nivel espiritual. Total. Entonces, en esa oportunidad yo confié en el campo.
porque también se trabaja con el inconsciente de las personas y la información que está saliendo allí es por algo. Es porque esa persona lo tiene en su inconsciente, lo tiene en su familia, es porque algo está pasando. No es netamente mi responsabilidad, es como tú decías, yo doy mi 50, pero el otro 50 lo tiene que dar la persona. Entonces, en ese momento yo encaré la constelación, destapé el secreto, hice las resoluciones, también obviamente abordamos a la persona para que no se fuera destruida ni nada, pero eso quedó allí. Desde esa constelación yo quedé muy sensible y creo que empecé a trabajar muchísimo más mi intuición porque también necesitaba yo tener un respaldo y por mi salud mental. Entonces, me ha parecido que también mi proceso como consteladora y confiar, porque van a haber muchas personas que te van a decir miles de cosas, sobre todo aquí en Cali. Eso te iba a preguntar, Mari, o sea, no te ha llegado nadie como que, yo vine preguntando a una psicóloga, ¿y cómo así que me estás haciendo eso? O sea, te faltan los ramazos, ¿qué es esto? ¿No te ha dicho nadie como que esto de verdad no cuadra conmigo? ¿Cómo trabajas tú eso? Y cómo, si todo lo que nos estás contando también te proteges o también confías solamente con lo que como tú lo haces. Pues mira, eso que tú acabas de decir era mi mayor miedo, ¿sí? De que la gente siempre me juzgara por el tema espiritual o el tema esotérico, me confundieran. Pero realmente era un miedo muy inventado en mi cabeza, porque desde que ejerzo mi profesión aquí en Cali me he dado cuenta que es todo lo contrario. O sea, yo he querido ser lo más psicóloga que puedo y no, definitivamente a mí la gente me llega para las constelaciones y hay gente que me dice, o sea, yo igual considero que soy muy clínica, pero hay personas que me dicen, ¿tú sabes algún baño? ¿Qué puedo hacer después de la constelación? Claro. ¿Qué me puedes recomendar? Y es por eso que yo trabajo contigo, porque también cuando hay una situación energética que yo no puedo manejar, yo te lo envío, porque también hay que reconocer uno las limitaciones. Cuando yo siento que hay algo que va más allá, yo pido ayuda. Pero mayormente he podido trabajarlo, he integrado muy bien ambas cosas, a la gente le ha gustado, de hecho hay personas que van a una sola constelación y pues con eso se dan por bien servidas, hemos visto cambios con los pacientes que hemos trabajado en conjunto, entonces realmente he perdido ese miedo. Pero sí, todavía es una herida por allá que me tocan cuando me dicen que soy bruja o que las constelaciones, me pongo a defender allí, porque realmente las constelaciones también, Diana, tienen una filosofía muy bonita. Más allá de la terapia como tal, también tenemos todo lo que nos dejó ver Hellinger acerca de los órdenes del amor, de las estructuras familiares, y hay mucha teoría sobre las terapias sistémicas o constelaciones. Entonces, hay estudios científicos, está la epigenética, que ha avanzado y cada vez va más hacia lo transgeneracional, a las memorias. Entonces, sí, obviamente, yo me engrincho cuando de pronto, las constelaciones no son una terapia, pero entiendo también que es el proceso de las demás personas y entiendo también que hay ahorita muchos talleres, muchos cursos de un día, no sé, 2 días, una semana, que ya sales constelador y que bueno, que eso sigue en crecimiento, porque de paso es una terapia nueva, o sea, eso no tendrá ni 20 años, o ya habrá cumplido sus 20 años, pero se sigue transformando. Y Mari, ¿cómo entonces te proteges? O sea, digamos, tú nos estás hablando de todo esto, que definitivamente pues hay muchas cosas a nivel energética, que la gente te pide baños, o sea, para ti también o sea, tú misma ya comienzo mi consulta como una consulta psicológica normal, o para las constelaciones haces algo distinto. No, yo me he vuelto muy ritualística. Oh. Yo, así sea para lo que sea, así sea que, no, quiero que me reafirmes que tengo este diagnóstico clínico. Yo llego unos minutos antes o llego casi media hora antes al consultorio y me coloco allí y sobre todo me gusta mucho pedir permiso a los sistemas familiares. Entonces, yo como que invoco a mis ancestros, me protejo con los aritos de Diana, o sea, tengo una mezcolanza. Me protejo con los aritos de Diana, invoco a mi sistema familiar. En mis inicios colocaba unos figurines que eran mis 2 padres que representaban ese acompañamiento en mis consultas. Ahora que ya me siento más empoderada, utilizo una obsidiana, que sé que es un cristal para trabajar la sombra, pero que en mi caso me ha protegido muchísimo y me da fortaleza.
Y así he encontrado varias formas de protegerme. Y también cuando el consultante llega a mí, sé y trabajo con la conciencia de que no estoy sola con él, de que estoy trabajando con él y con todo su sistema familiar. Entonces yo siempre digo, honro y respeto tu sistema familiar, les digo que digan los nombres completos, limpio los espacios, a veces en las constelaciones utilizo aromaterapia, lo que tengo a la mano, palo santo, utilizo también mucho la música, visualizaciones y todas las cositas que me han ido llegando. De hecho, le tengo mucha fe ahora a las esencias florales que las he usado y que he visto a Diana trabajarlas. Entonces sí, definitivamente veo que hay un paciente que no puede con ese tipo de emoción después de lo que pueda suceder en la constelación. Le recomiendo esencias florales, trabajo con Diana, recomiendo cristales. A veces me da mucha risa porque hasta puedo llegar a hablar de los chakras, de la energía. Entonces me acuerdo de Diana y llamo a Diana y le digo, Diana, creo que el diagnóstico es que esta persona debe trabajar su segundo chakra. Mari, qué bueno todo lo que nos cuentas, porque a veces, digamos, uno va a una consulta, digamos, ya uno está acostumbrado a la parte médica. Digamos, yo voy al neurólogo, yo ya sé lo que voy a esperar, o sea, yo ya sé lo que esa persona me va a dar, ¿sí? De alguna manera, como que en mi inconsciente tengo allí ya como lo que voy a recibir. Todo lo que nos estás hablando de lo que haces antes, lo que haces contigo, además de que ha sido un camino, tú dices, la obsidiana es trabajar la sombra, pero para mí me protege. Y eso yo no creo que lo hayas conseguido de un momento a otro, sino que probando y examinándote y escuchándote, has logrado tener ese tipo de ya palabras como que la obsidiana a mí me protege. Realmente es sentirse contenido en una consulta con Marion a nivel de constelación familiar. O sea, yo me voy primero sabiendo algo, o sea, porque de alguna forma algo que estaba escondido sale porque estaba allí en mi inconsciente. Además lo siento en mi cuerpo o al menos lo proyecto, lo veo proyectado en alguna otra persona. Y tú intentas que estas personas, o sea, no se te puede escapar por ninguna parte, o sea, porque has hecho un trabajo muy, muy tuyo, o sea, muy hacia, bueno, si estás mal en esencias florales, si estás por el otro lado hay un cristal, si necesitamos una meditación, o sea, esa contención es muy bonita sentirla y además escucharla, de saber todo ese proceso que no es solamente, voy a una consulta con Mario en una hora y Mario en una hora solamente me la da a mí, sino que Mario hace un proceso antes y tal vez hasta después. Sí, y yo creo, Diana, que parte de eso es la aceptación. ¿Cómo es esto? O sea, yo estudié 5 años en la universidad escuchando el paciente, el paciente, el paciente, el paciente. Pero yo estuve también 2 años en terapia. He pasado también por muchos psicólogos. Estuve en terapia psicodramatista, estuve con una cognitivo-conductual. Hace poco estuve en un psicoanálisis. Y yo de verdad lo que pudiera decirte que me diferencia como psicólogo clínico es que yo tengo la firme creencia de que realmente el paciente soy yo. Okay. De todo lo que me enseñaron, que la transferencia, que la contratransferencia, que el paciente, que lo que puedes hacer bien y lo que puedes hacer mal, eso está muy bien saberlo. De todas maneras, yo no aliento a las personas, y tú sabes cómo soy yo, no aliento a las personas a que, ay, quiero ser terapeuta, en 2 días lo eres. No, yo soy muy estricta con eso. Como profesora yo soy, que lo digan las muchachas, pero sí he aprendido que, como decía Jung, que puedes tener todas las herramientas y estudiar todos los enfoques, pero que cuando estés frente a un alma humana, debe ser un alma humana. Entonces confío mucho también en el vínculo. Yo me vinculo con mis pacientes, aunque los psicólogos que escuchan este podcast me bloqueen en este momento. No, yo pensé que ella era diferente. Yo soy muy, muy profesional y todo, y tengo mi escuela de psicología clínica, pero yo sí me he dado cuenta que hay un vínculo, que uno se toca, que uno a veces se debe dejar afectar, y que lo que la persona realmente está buscando es conexión. Yo después de todos estos años he aprendido que cuando una persona elige un psicólogo, también te está eligiendo a ti, o sea, a lo que tú tienes para dar. Entonces, por eso mi proceso ha sido como mostrarme más en redes, dar la cara de quién soy yo, de lo que yo escribo, de lo que yo hago, porque yo tenía
antes de que yo soy psicóloga y ya no me interesa. O sea, después de que salgas de mi consulta, chao, porque es mi vida. Claro. Pero no, o sea, realmente eso no es así. Yo ahora entiendo que soy psicóloga y que es un propósito, que más allá que mi carrera, de pronto voy a llegar a un lugar y más adelante no me paguen o lo que sea y yo voy a estar metida en una conversación, mira, pero tú no crees que esto, que lo otro, porque Claro, es mi esencia, claro, mi es tu manera, esencia. lo hago con mis amigas, contigo, con mi mamá, con mi hermana, o sea, es algo muy mío. No, es que yo siento que la psicología es como esa tierrita abonada y ya todo lo que siembres vas a comenzar ahí a fluir. Bueno, no, mira, me han parecido maravilloso todo lo que nos has contado porque es tal vez es una visión diferente de la consulta de Marion. Tal vez te vemos en redes, vemos todo lo que colocas, vemos la información, seguramente se te ha visto en talleres, pero el saber de estar en una consulta y poder ver todo lo que se puede abarcar me parece muy valioso. Mari, ¿y solamente la familia, constelación familiar es solo para familia? ¿Qué más podemos constelar? No, de hecho se llaman así, pero todo lo que tiene información y es relevante para la vida de las personas se puede constelar. Es decir, todo lo que está en el campo. Entonces se puede constelar parejas, se pueden constelar organizaciones, trabajos, viajes, se pueden constelar cosas espirituales, O sea, qué decisión tomar, qué decisión constelaciones. no hacer, y lo que diga mi inconsciente o algo así. Sí, porque también trabaja mucho con la energía disponible, ¿no? También es algo parecido al tarot, no es que te va a decir el futuro ni qué hacer, pero te va a decir, en ese momento te va a mostrar literalmente la foto desde arriba de lo que está sucediendo, para que tú seas el que pueda tomar la decisión. Entonces hay constelaciones integrales, hay constelaciones de ritmo que hablan del nacimiento. Hay terapia de contención del nacimiento, que también es el renacimiento, que también es para trabajar ese proceso con nuestros padres, volver a nacer. Hay constelaciones del espíritu. Hay muchos tipos de constelaciones y todo se puede constelar. Entonces tampoco hay no hay como que yo te diga tú no puedes. No. Cualquiera de nosotros puede estar en este tipo de terapia y eso sí, que sea realmente importante. Porque no se puede caer tampoco ni en el chisme, Claro. ni en la curiosidad, Tomas ni en el morbo de que o, por ejemplo, no puedes constelar cosas que no sean tuyas. Ay, yo quiero constelar qué está pensando mi exnovio. No, no, porque no vamos a entrar en la mente de tu exnovio ni nada que ver. Vamos a constelar cómo está tu vínculo con tu exnovio y qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tú estás manejando. Y si realmente es significativo, porque si no es significativo, ¿para qué lo vas a hacer? Claro, totalmente. Entonces, eso es lo que se O maneja. sea que se puede constelar de todo, un enfoque Mari siempre nos ha hablado como de la parte de psicóloga, psicología, pero va mucho más allá, seguramente, o sea, sigue siendo tu base, pero realmente las constelaciones familiares nos muestran un mundo totalmente tal vez hasta inexplorado y que puede ser magnífico para todos porque nos apertura a un mundo totalmente mágico y sanador además. Entonces, no, María, me pareció maravilloso el poder saber muchas más cosas como de tu consulta como tal. Yo he estado muchas veces, pero el poderlo como recibir de una manera como en charla, exactamente cómo es que manejas todo, es muy bonito porque uno como que se va con esa seguridad de poder estar con alguien realmente que te contenga. Entonces, no sé qué más quieras decirnos, que de pronto sugerencia puedes darle a las personas de pronto al momento de decidir el ir a una constelación familiar. Ahorita hay muchas personas que están dando este servicio. ¿Cómo identificar si de pronto no estoy aquí en Cali? O cómo hago si no estoy en Cali, me puedo ver contigo de qué manera, o si de pronto quiero hacerlo físicamente con alguien pero no estoy en Cali, ¿qué puedo hacer o cómo identifico esa terapeuta que realmente me contenga? Bueno, hay muchas consteladoras y muy buenas. Yo diría que en cuanto a las constelaciones, mirar el enfoque, porque ahorita hay constelaciones de todo, pero por ejemplo yo me formé bajo el enfoque de Bert Hellinger, que fue el creador de las constelaciones. Entonces, por ejemplo, que te hablen de los órdenes del amor, que conozcan a Bert Hellinger, que tengan también la parte teórica que es muy interesante y que te dé nota o vibra como terapeuta, ¿sí? No quiero sonar tan rígida de decir, si no es psicólogo no vayas con él,
Pero si tú sientes que necesitas de verdad una contención bien completa, pudiera ser una persona que también esté especializada en psicología o en terapias complementarias como las de Diana, o con alguien que tenga este tipo de recorridos y que maneje bien el tema grupal, porque hay mucho conflicto con lo grupal, con el tema energético. ¿Qué otra cosa? Que todo lo que tengas como duda acerca de tu familia o de un tema importante, lo reconsideres, porque siempre la sospecha es la que nos está indicando que puede haber algo. Hay personas que, ay no, yo siempre sospecho que de pronto en mi familia hay como un secreto, pero pues, no, dale vida a esa intuición, a esa sospecha, porque así es como se comunica a veces el sistema familiar, los sueños, y la misma observación que uno hace de su árbol, ¿no? Como que, 2 más 2, 4. Mi mamá y mi papá se separaron, mi hermana y su esposo se separaron, mi tío y mi tía se separaron, yo llevo 2 divorcios. O sea, ya ahí hay algo significativo, hay un patrón que se está repitiendo y las constelaciones son maravillosas en esa parte. Entonces, lo mismo que decíamos en el podcast pasado, hay que conectarse con el terapeuta, conectarse con uno mismo, tener la responsabilidad, la apertura y la valentía. No, muy bien, muchísimas gracias Mari por darnos toda esa información. Y bueno, ya todos a seguir. Igual también Mari, tú estás dando mucha información en Psicóloga Marion, siempre estás allí como atenta ante la realidad y ante lo que está sucediendo de tu perspectiva. Entonces hay mucha información allí, también en Mujer Iluminada. Igual si hay alguna duda, si hay algo que ustedes de pronto no entendieron o quieren más información, no duden en preguntarnos aquí debajo de los comentarios en YouTube o por nuestras redes, también estamos allí atentas para que toda la información llegue a todos. Entonces, muchísimas gracias Mari. Nos vemos en otro viernes. En otro episodio. Muchísimas gracias a todos por estar. Chao, chao.